Bien, aquí dibujé, volví a dibujar el taller y ahora lo que voy a hacer es ordenar las operaciones, perdón, los procesos, sí, las operaciones y ubicarlas físicamente de forma que respeten el orden en que se tienen que realizar para la producción de los cuadros de bicicleta. Recuerden que nosotros salíamos del depósito, realizábamos las tareas de corte, de acá íbamos a doblado, de doblado íbamos a la soldadura, de ahí a la pintura, por último al ensamble y del ensamble y el material, el producto terminado iba al depósito. ¿Sí? En este caso, lo que yo hago es ordenar los sectores según el orden que yo lo voy a tener que realizar en el proceso de producción. Entonces, del depósito vengo al corte, del corte pasa directamente al doblado, del doblado va al banco de soldaduras, de aquí a pintura, de aquí a ensamble y de ensamble directamente vuelve al depósito al área dentro del depósito de productos terminados. ¿Qué ventajas tenemos? Esto no está hecho a escala, pero sí es cierto que cada una de estas áreas puede ser más chica. Yo no necesito la misma superficie que tenía antes. ¿Por qué? Porque esta área va a estar preparada y acondicionada solamente para hacer el corte de los tubos que yo necesito para producir el cuadro de la bicicleta. Entonces, si yo antes tenía herramientas para el recorte de palanchuelas y otros perfiles necesarios para la producción de la reja, acá no lo voy a tener porque armo una línea de producción exclusivamente para los cuadros de bicicletas. ¿Sí? Como esto está ordenado según el orden de un proceso determinado, acá a este orden lo llamo por producto. Porque el ordenamiento físico de las operaciones está condicionado por el orden en que yo tengo que realizar esas actividades para producir ese producto específico. ¿Qué gano con esto? Bueno, por un lado tengo que la proximidad es mucho mayor. Yo no tengo que estar circulando por toda el taller para poder producir una unidad. ¿Sí? Entonces, lo que hago es ir pasando, yo realizo el corte, de ahí paso directamente al doblado, esas piezas que corté y las doblo para poder producir el cuadro, pasa y se hacen las soldaduras necesarias, de aquí se hace la pintura, de aquí de la pintura se hace el ensamble y vuelve directamente al depósito. ¿Qué pasa? Si yo tengo que realizar yo tengo este ordenamiento y yo tengo que realizar productos muy distintos, ya esto no va a ser muy eficiente. A lo mejor tengo que definir un ordenamiento distinto o tengo que empezar a saltar y empezar a definir órdenes diferentes. ¿Sí? La diferencia entre este y este es que en principio la circulación es mucho menor, yo puedo producir una unidad acá y paso al área, a la actividad siguiente sin problemas. En este caso, si yo voy del depósito al corte, no voy a hacerlo directamente con una unidad, voy con una cantidad mínima, porque tengo que estar recorriendo todo el taller. Realizo, supongamos que armo lotes de producción, hago de a 20 unidades. Entonces llevo los materiales para hacer 20 unidades. Proceso el corte para esas 20 unidades, de ahí va el doblado para esas 20 unidades nuevamente, de aquí a soldadura, de aquí a pintura, de acá al ensamble y vuelta al depósito. ¿Qué pasa? Cuando yo voy con 20 unidades al corte, estoy trabajando por lote, entonces voy a procesar las 20 unidades. Si cada unidad me lleva 5 minutos, ¿sí? Por 20 unidades tengo 100 minutos. O sea que yo voy a poder pasar con este lote recién dentro de 100 minutos aquí. Y nuevamente pasa lo mismo entre el doblado y el soldado.
Si yo acá lo hago unidad por unidad, yo tengo 5 minutos de corte y ya esa unidad esa cantidad que yo corté ya puede pasar al doblado. Y apenas termina el doblado pasa al soldado. Entonces, yo voy disminuyendo la cantidad de tiempos ociosos y la cantidad de eh, depósitos intermedios que se están moviendo, que son necesarios dentro del taller. ¿Sí? Yo voy a necesitar un contenedor o un lugar donde poner los caños que tengo que cortar para generar esas 20 unidades. Nuevamente acá tengo que tener un depósito interno dentro del sector donde voy a estacionar, a dejar esperando esas 20 unidades para que sean dobladas, y lo mismo con el soldado y la pintura. En cambio, en este caso están pasando de uno en uno. ¿Sí? Estas máquinas son mucho más específicas, creo que ya lo había dicho. El soldado solamente tengo las máquinas de soldadura que necesito específicamente para este trabajo, que es los cuadros de bicicleta. Entonces, si es una soldadura eléctrica, solamente voy a tener soldadoras eléctricas. En este área de soldado, que es mucho más general, yo tengo diferentes tipos de soldadura y utilizo solamente la que necesito para ese producto en particular. Acá solo tengo la que voy a utilizar para este producto. Entonces, este tipo de organización es mucho más eficiente. Pero ¿qué pasa? Este tipo de organización se justifica si yo tengo que producir muchísimas unidades. Porque si yo voy a producir una sola unidad o 10 unidades de un producto determinado, cuando termine de producir esas 10 unidades tengo que reacomodar todo. O el producto que venga tengo que adaptarlo a esto que yo generé para un producto diferente. Entonces sería ineficiente, porque yo organicé este flujo de producción para un producto específico. ¿Sí? Bien. En función a esto, vamos a ver las ventajas y las desventajas, resumiendo, de cada uno de los modelos. Nosotros acá, cuando lo tenemos organizado por proceso, yo no importa cuál sea el producto que tenga que realizar, rápidamente puedo adaptar y definir el flujo que yo voy a utilizar. O sea, defino cuál es el camino que van a seguir todos los materiales dentro del proceso y puedo armar un lote para poder llevarlo adelante. ¿Sí? ¿Eso qué pasa? Hace que el producto pueda variar bastante, el producto que tengo que producir, y a mí no me altera nada en el esquema, porque en la orden de producción va a ir diciendo cuáles son los pasos que tiene que seguir y por dónde tiene que pasar y qué es lo que tiene que hacer cada sector. Los inconvenientes, que son los tiempos de proceso, se alargan. Yo normalmente trabajo por lotes, esos lotes tienen un tiempo determinado, además hay una circulación mucho mayor dentro de la planta. Y eso genera costos adicionales del material que está estacionado acá, de los costos mientras yo estoy soldando, probablemente no pueda utilizar los otros equipos de soldadura porque me estoy trabajando sobre un lote determinado. Entonces este tiene un tiempo ocioso, esta maquinaria, ¿sí? Son maquinarias, yo en esto lo tengo que armar con maquinarias más generales porque no tengo claro cuál va a ser el producto que yo voy a producir. Es bastante variado. En cambio acá yo sé exactamente qué tipo de soldadora necesito, qué tipo de máquina de pintar necesito. No necesito tener 2 o 3 tipos para diferentes productos. Yo sé que voy a producir con un tipo de pintura, entonces directamente tengo el equipo que necesito concretamente. ¿Sí? Cuando trabajamos en este sistema, que es por flujo,
tenemos que tener en cuenta que las cantidades a producir tienen que ser muy grandes, porque yo no puedo estar alterando esto permanentemente, ¿sí? Incluso, como está muy orientado al producto, puede ser que el tipo de maquinaria no se adapte, aunque sean similares, muy similares a los cuadros de bicicleta, porque esto está orientado para un tipo de cuadro de bicicleta específico. Los tiempos son mucho menores. Yo produzco una unidad y la paso, no hay tiempos muertos, porque no estoy trabajando por lotes, sino que voy trabajando en unidad por unidad y apenas termino una unidad en una actividad ya pasa a la actividad siguiente. La producción, bueno, como inconveniente tenemos que tener en cuenta que para poder montar un sistema de un tipo de organización de este tipo, los volúmenes tienen que ser muy grandes, que nos garanticen que vamos a producir muchas unidades, muchísimas unidades del producto para que se justifique una organización de este tipo. La especialización, otra ventaja de este modelo, es que al revés de este, la especialización de los operarios en cada uno de los puestos de trabajo es mucho menor. Yo al tener una máquina específica no tienen que saber de cualquier tipo de soldadura, tienen que saber específicamente el tipo de soldadura que se utiliza en este producto. Es más fácil capacitarlos también, es más barato capacitarlos porque necesitan menor cantidad de horas de capacitación. Si yo pongo un operario en soldado y tengo 5 tipos de soldaduras distintas, tengo que capacitarlo para los 5 tipos de soldaduras diferentes, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, estos son los dos modelos que normalmente pueden aparecer, y es la orientación por proceso, con las ventajas y desventajas que vimos, y la organización por producto, donde el flujo, el orden en que yo realizo las tareas para producir ese producto en particular, es el que me fija el orden en que yo físicamente organizo las áreas de producción, ¿sí? Esto, perdón, no es un diagrama de flujo, esto es el área de producción y cada uno de estos sectores es físicamente un espacio donde realizo las tareas de corte, las tareas de doblado, las tareas de soldado, de pintura y de ensamble. Acá tendré bancos para el ensamble. Lo mismo que acá, acá está más claro, creo. Este es un área de doblado donde tengo todas las máquinas de doblado, ¿sí? Bien, estos son las dos principales organizaciones de procesos.